Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Les habla su hermano Luis Luker y hoy vamos a ver una lección más en el tema de hermenéutica 2. La semana anterior habíamos visto o nos habíamos quedado en el tema de las metáforas y figuras de dicción. Y en la última figura que vimos, o las figuras de dicción que vimos una que era el pleonasmo. En esa habíamos quedado. Vamos a continuar, y como dije, quedamos en el pleonasmo, que era una figura de dicción. Vamos a ver otro ejemplo, y lo vamos a ver de pleonasmo en Efesios 4:8. Esta clase es la número 7. La siguiente semana estaríamos cerrando el curso de hermenéutica 2. Son 8 lecciones. Entonces estaríamos ya cerrando, gracias a Dios, este curso de hermenéutica 2. Y estamos viendo ahorita este tema que vamos a entrar, todavía no, pero vamos a ver las figuras retóricas. Pero vamos a seguir con el tema de la dicción, y vamos a ir a Efesios 4:8. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí el pleonasmo, o mejor dicho, la idea de este pleonasmo en Efesios 4:8 es resaltar la idea del gran triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre el diablo, sobre la maldición y sobre el pecado. Esa es la idea de ese texto, o es la idea de resaltar ese pleonasmo ahí, que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a ver otro ejemplo en Éxodo 12:20. Ahí encontramos otro pleonasmo, y este dice en Éxodo 12:20: ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Ahí, si ustedes prestan atención a ese pleonasmo, lo voy a leer una vez más para que escuchen bien. Dice, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Este pleonasmo es la repetición de algo. Aquí nosotros podemos encontrar este pleonasmo que es en no comer la levadura, y se repite de dos diferentes formas, y la idea es, o era más bien, resaltar cómo el pecado no debía de estar presente en la vida de los israelitas. Ahora, no solo en los israelitas, como tampoco lo debe de ser o de estar en nuestras vidas, nosotros como cristianos. De eso es lo que nos está hablando este pleonasmo de Éxodo 12:20. Vamos a ver otro pleonasmo más que está en el Salmo 66, versículos del 13 al 14. Aquí encontramos otro pleonasmo. Dice Salmo 66, versículo 13 al 14. Dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Versículo 14. Que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Aquí el pleonasmo es bastante evidente, porque aquí la idea es básicamente resaltar la promesa hecha por el salmista a Dios, la cual él debía de cumplir. Cuando dice en el versículo 14, pronunciaron mis labios y habló mi boca, es la repetición. Vamos a ver uno más en Primera de Juan 1:1, y esta figura, recuerden que esta figura de dicción se llama pleonasmo, no adicción, dicción. Se llama pleonasmo. No se les olvide, y sí existe en la Biblia. Sí hay muchos. No son errores de dicción, son figuras de dicción que se usan en la escritura y se usan para resaltar de acuerdo a lo que se está viendo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
Entonces, ahí nosotros vemos el pleonasmo cuando dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Como había dicho en la lección anterior, para nosotros esto puede que no tenga cierto sentido. Es como que nosotros digamos, subamos para arriba. Nosotros vamos a responder, obvio, no voy a subir para abajo. Pero recordemos que para los hebreos, ellos sí lo comprendían y para ellos este tipo de expresión, este tipo de lenguaje, ellos lo comprendían perfectamente. Bueno, ahí está lo que hemos visto con nuestros ojos. Es un pleonasmo que es correcto para los hebreos. La idea de este pleonasmo, o lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, es resaltar cómo ellos fueron testigos con sus propios ojos de quién era Jesús y lo que Jesús hizo. Yo quiero que noten bien la diferencia de lo que estamos aquí analizando, estudiando. Las primeras dos, recuerden, se llamaban figuras de comparación. Evidentemente, son comparaciones, son semejanzas. Y las que ahorita estamos viendo son figuras de dicción que se utilizan en el lenguaje. Ahora, la segunda es esta otra figura de dicción. Ya vimos el pleonasmo. Vamos a ver otra figura de dicción que es importante. Creo que todos la conocemos y la hemos escuchado y yo creo que es muy fácil de identificar en ciertas ocasiones. Y es la hipérbole. Ahí le pueden poner como un punto B. La hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Esto me acuerdo cuando estaba en la escuela, yo era muy cerrado para entender esto. Me costó mucho, la verdad, a mí me costó mucho la escuela, este tipo de cosas, pero ya después de viejo ya las comprendí mejor. Pero entonces lo que quiero decir es que siempre tenemos la oportunidad de aprender. Bueno, vamos a ver la hipérbole. Bueno, Luker, ¿qué es la hipérbole? La hipérbole es un lenguaje de exageración o un lenguaje exagerado que tiene por aumentar el efecto de lo que se dice. Vamos a ver, por ejemplo, una hipérbole aquí en Costa Rica. ¿Cuál podría ser una hipérbole que nosotros utilicemos? Bueno, decir que Costa Rica es una hipérbole, decir que Costa Rica es el país más feliz del mundo, es una exageración, es una hipérbole porque también se le considera hipérbole. Vamos a ver, también se puede considerar esta que estoy diciendo que es Costa Rica es el país más feliz del mundo. Es una exageración porque todos los países del mundo son todos ustedes, uno le pregunta a los de cada nación, van a decir exactamente lo mismo. Pero también podemos considerar como una hipérbole decir esto. Ya le dije 1.000.000 de veces a Rose, a mi esposa, por ejemplo. Se lo dije 1.000.000 de veces. Es una exageración. Pero eso es en nuestro idioma. Yo no le dije, por ejemplo, a mi esposa, yo no le he dicho 1.000.000 de veces una cosa. Estoy exagerando. Pero para ellos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 21, todo esto, todo este lenguaje tiene un sentido y un significado. Vamos a ver que si nosotros lo conocemos, nosotros le vamos a dar una mejor interpretación a la escritura. Por ejemplo, ahorita que acabo de mencionar el Evangelio de Juan, Juan 21, en el versículo 25, aquí aparece una hipérbole. Vamos a leerla. Juan 21, 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí la hipérbole se nota, se ve, resalta. Si con un libro, por ejemplo, si con un libro nosotros no podemos, que estamos hablando de la Biblia, ahora imagínense si fueran un montón de bibliotecas que como dice, que pienso que ni aún en todo el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, imagínense con un montón de libros. Ahora, esto evidentemente es una hipérbole, pero tiene significado este lenguaje de dicción. ¿Cuál es la idea acá? ¿Qué es lo que nos transmite esta hipérbole? Bueno, la idea es darnos a entender
que lo que nosotros tenemos, o sea, lo que se escribió es lo más importante para nuestra salvación. Y obviamente hubieron muchas otras cosas más que nos escribieron, así lo está diciendo el texto, pero no vamos a decir, un ejemplo, no vamos a decir que no cabrían en todos los lados o en todas las bibliotecas. Esto lo que hace es resaltar claro, que que lo que nosotros tenemos es más que suficiente para nosotros. Si nosotros, por ejemplo, nos pusiéramos a pensar, vamos a hacer usar la lógica, si nosotros pensamos que la Biblia, supongamos que la Biblia tuviera 10 millones de tomos, ¿de qué haríamos? Lo que vamos a hacer es ponernos a llorar y nos desanimaríamos por todo lo que habría que hacer para poder conocer mi salvación. O sea, imagínense 10 millones de tomos de la Biblia. Es imposible. Si ya con una Biblia es difícil para muchos, ahora imagínense que existieran 10 millones de tomos. Sería imposible conocer el tema de nuestra salvación. Entonces, lo que está haciendo referencia el autor es resaltar que lo que se escribió o lo que nosotros tenemos en la Biblia es más que suficiente para nosotros. Es más que suficiente. Hay muchas cosas más que quizás no se escribieron, pero lo que está escrito es necesario para nosotros, así de sencillo, así de simple, nada más que agregar. Vamos a ver en el Salmo capítulo 6, versículos de 6 al 7, y recordemos que estamos en figuras de dicción y estamos en la hipérbole. Salmo 6, versículo 6 al 7, dice, Salmo 6, del 6 al 7, dice, vamos a ver, y dice, me he consumido a fuerza de gemir. Escuchen aquí, presten atención. Todas las noches inundo de llanto mi lecho o mi cama. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. No sé si notaron la hipérbole porque está hasta que resalta. Imagínense esta escena. Yo quiero que ustedes se imaginen a una persona que durante 7 días, nada más, está todas las noches o todo se la pasó llorando. ¿Cómo creen ustedes que esa persona estaría el séptimo día? Ustedes, yo no sé, pero si ustedes saben lo que sucede cuando una persona hace un desgaste de lágrimas. No sé si a usted, Rose, bueno, es que mi esposa está aquí. Si a usted le ha pasado, Rose, en algún momento que llora mucho, hay un desgaste de lágrimas. Es peligroso para los ojos. Para los ojos es peligroso porque se resecan y le empiezan a uno, se le ponen rojos y siente uno como que le siente como un ácido. Es peligroso. Entonces, es algo impresionante. Esta hipérbole, la hipérbole obviamente, lo que el salmista está expresando o lo que nos quiere dar la idea, no es en una manera literal lo que sucedió, ¿verdad? Lo que él está diciendo. Entonces, ¿cuál es la idea de esa expresión o de esta hipérbole? Bueno, la idea de todas las noches de inundar su cama o su lecho de lágrimas es recalcar la intensidad de su sufrimiento, la intensidad de su quebranto, de su tristeza en la que él se encontraba, el salmista. Es un salmo de David dicho sea de paso. David pasó tiempos difíciles, es decir, si creemos que el sufrimiento nos hace llorar muchas veces, pero ojo, es imposible llorar todas las noches, no siempre se hace eso. Ahora imagínese la cama, que está diciendo ahí, su cama inundada y el colchón. O sea, como si eso fuera así real, literal, ¿cómo exprime el colchón, verdad? Para sacarle todo el lagrimero. Es imposible. Pero hay que entender que la idea no es que nosotros estemos o estamos pensando que la idea es mostrar hasta dónde era el sufrimiento por el cual David, que en este caso, sí, David llegó a pasar. Ahora, cuando ustedes
o yo o cualquiera se encuentran este tipo de expresiones y supongamos que estamos pasando por alguna situación y nosotros lo comprendemos, pues nos vamos a dar cuenta que lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy pasando es absolutamente nada. No es comparable. Lo que nosotros hemos estado pasando no es nada. Sin embargo, en palabras de David, en su lenguaje, es una figura de dicción donde se trata de demostrar esa agudeza, por así decirlo, del sufrimiento que estaba pasando. Vamos a ver otro más. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Aquí hay algo parecido. Jeremías 9, 1. Dice: Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Ok, no podemos nosotros leer, no podemos leer más el contexto porque se nos iría el tiempo en esto. Solamente leemos dónde aparece la hipérbole. Aquí está otra vez una hipérbole que nos está mostrando una exageración, pero esta hipérbole es para enfocar en un punto importante y en este caso Jeremías nos está expresando el dolor y la tristeza de su corazón por el pecado de su pueblo. Y a través de esto despertar la sensibilidad del pueblo para que se volvieran a Dios. Aquí estoy corrigiendo algo porque tenía una falta ortográfica. Ahora sí. Entonces, como decía, que esto era para despertar la sensibilidad del pueblo y para que se volviesen a Dios o se volvieran a Dios, y que a través de esto, esperando despertar la sensibilidad del pueblo para que se volvieran al Señor. Ahora, ¿verdad que sería imposible que la cabeza se vuelva agua? Es imposible. O que los ojos, en este caso Jeremías, se vuelvan como fuentes de agua. Repito, son expresiones exageradas, pero con un sentido otra vez, y ya lo vimos. Vamos a ver otro más. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Veamos cómo aquí hay una exageración, pero tiene un sentido en la enseñanza. Mateo 7, del versículo 1 al 5, dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí la hipérbole la podemos ver en la viga de tu propio ojo. Ahora, háganse en esta imaginación. Las vigas que conocemos son generalmente de materiales de acero, y en algunos casos y lugares, por ejemplo en las playas, utilizan madera. Pero en aquellos tiempos se ponían, ojo con esto, en aquellos tiempos se ponían pajas, se ponían vigas de madera para luego poner sobre ellas la paja, las hojas de las palmeras, evidentemente. Cuando habla y dice, saca la viga, ahí hay una exageración. Es una exageración que tiene, ojo con esto, tiene un sentido y un fuerte significado. La intención de esta hipérbole, que esta la que encontramos en este pasaje, es darle mayor importancia, o que ustedes y yo le demos mayor importancia, primero, como número uno, a las grandes faltas que yo cometo, que ustedes cometen, que cada uno de nosotros cometemos. ¿Y qué vamos a hacer? Y trabajar con ellas para después o luego ayudar a nuestro hermano con las de él, que en realidad son más pequeñas que las mías. Ese es lo que nos quiere enseñar eso. Por eso el texto dice, no juzguéis. Ahora, no está diciendo
Y aquí hay un punto muy interesante, porque el final no dice que no se puede juzgar. Si lo leen, ustedes van a encontrar que no dice que no se puede juzgar. Sí se puede juzgar, pero en el juicio correcto. Y en el juicio correcto es cuando ustedes y yo somos personas que primero nos enfocamos en nuestras cosas, en nuestras faltas, en nuestros errores, en nuestros pecados, y trabajamos en eso. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces lo que nosotros juzgamos en nuestro hermano, nosotros ya lo hacemos de una manera correcta, porque lo vamos a tratar de ayudar a cambiar, no para enviarlo al infierno. Por ejemplo, la frase que algunos dicen, ¿verdad? Algunos dicen, hermanos, esposos o padres deben de cuidar a sus hijos y que ellos no se descarríen. Ahora, yo estoy dando la enseñanza, juzgando, por ejemplo, a los hermanos, yo estoy juzgando a los hermanos en una enseñanza, porque eso es una enseñanza que juzga, es decir, ¿cuál? Esta, hermanos, esposos, padres, ustedes deben de cuidar a sus hijos y que ellos no se descarríen. Ahora, pero a la vez que yo estoy dando esta enseñanza, a la vez, si yo estoy dando esta enseñanza y yo no tengo cuidado de lo que yo estoy enseñando, porque yo no cuido, por ejemplo, en este caso a mi hija, yo no hago lo que yo debo hacer con mi hija o mis hijos, si fuera el caso, entonces lo que Dios me está diciendo es, Luker, saca primero la viga para que luego saques la paja de tu hermano. Es la enseñanza, es la hipérbole. Entonces, si yo le digo a los hermanos, ustedes tienen que, padres, esposos, deben de cuidar a sus hijos y que ellos no se descarríen, pero yo tengo a mi hija que hace lo que le da la gana, primero yo tengo que sacar la viga de mi ojo. Eso es lo que está diciendo, para que luego yo con esa enseñanza yo pueda decirle a los hermanos, hermanos, yo a mi hija la disciplino y esto y lo otro, y ya tengo, ¿cómo podría decirle? Tengo, digamos, como la palabra con valor para poder decírselos a los demás o a alguien que esté en esa situación. Entonces, lo que Dios está diciendo es que primero saquemos la viga de nosotros para que después podamos sacar la paja del hermano. Y vean qué interesante, porque la viga la tenemos nosotros, la paja la tienen ellos y la paja es más pequeña. Esa es la enseñanza de esta hipérbole. Y vamos a ver un último, en Números, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 36, que este es el cuarto libro de la ley. Moisés mandó, aquí en este caso, mandó a los espías a reconocer la tierra prometida y ellos regresaron y vean lo que dice. Ojo con esto. Números 13:33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí está hablando de una exageración. Imagínense el tamaño de ellos y el tamañito de los israelitas, ¿verdad? Esta hipérbole que se refiere a estos gigantes en comparación con ellos es una expresión que hace referencia al temor que tenían los espías, a la incredulidad que tenían y al poco valor que ellos mismos se daban. Ojo, y aún teniendo a Dios con ellos. Eso es lo interesante. Esta es la enseñanza para nosotros, que nosotros no seamos incrédulos y que nosotros no tengamos temor, que no veamos las cosas exageradas diciendo, por ejemplo, ay Señor, de esta ya no salgo, Señor, ¿cómo voy a hacer? No tengo cómo pagar, Señor, no tengo cómo comer, Señora. No, porque estamos viendo aquel problema como un gigante y nosotros como una langostita. Espero haberme dado a entender con esta figura. Y aquí vamos a dejar las figuras de dicción y vamos a otro tipo de figura. Vamos a ver figuras de relación. Este sería el tercer tipo de figura que estamos viendo. Figuras de relación. Ese es otro subtítulo. Figuras de relación.
figuras de relación. Es decir, en el lenguaje de la escritura, nosotros vamos a ver que se nos presentan algunas figuras que tienen una relación. No son, pero que sí tienen una relación. Por ejemplo, voy a tratar de ir un poquito lento porque las que vienen son un poquito difíciles de comprender así a la primera. Por ejemplo, la primera figura de relación es la sinécdoque. La sinécdoque, esa la pueden poner como un punto A. La sinécdoque, ya les deletreo, por aquellos los que nunca la han escuchado, cómo se escribe. Sinécdoque. S-I-N-E, tildado ahí en la E. C, D de dedo, O, Q, la U, E. Sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Bueno, esta figura de relación consiste en la designación de un todo, esa es la relación, de un todo con el nombre de una cosa o de una de sus partes. Repito, esta figura de relación consiste en la designación. Esta figura de relación consiste en la designación o el nombramiento o calificación, como que le quieran poner, en la designación de un todo con el nombre de una cosa o una de sus partes. Por ejemplo, vamos a ver Isaías capítulo 1 versículo 3. Ahí nosotros encontramos una. En este texto es un lenguaje fuerte, pero ahí hay una sinécdoque, ahí encontramos la sinécdoque. Dice, Isaías capítulo 1 versículo 3. Escuchen lo que dice. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Algunos dirán, Luker, ¿y dónde está eso? Bueno, vamos a ver cuál es la sinécdoque. Recordemos nuevamente, esta es una figura de relación que consiste en la designación de un todo con el nombre de una cosa o una de sus partes. Pregunto aquí, ojo, ¿quién sería el todo en ese texto? El todo es la relación. ¿Quién sería el todo en este caso? El todo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se está refiriendo a Israel, es el todo. ¿Y cuál es la cosa que se está nombrando diferente a Israel? El buey y el asno. Lo que nos está diciendo es que el buey y el asno, ellos sí obedecen. Pero Israel es indiferente. A Israel le falta conocimiento de su Señor, porque en él, en Israel, hay desobediencia. Y eso son comparaciones duras, fuertes. El tener que usar este tipo, por ejemplo, de animalitos para mostrarnos cosas ya es algo tremendo, es una enseñanza ahí. Aquí la cosa que se usa es el asno. La cosa que se usa aquí es el asno. Una sola cosa que designa a un todo. En este caso, como dije, al pueblo de Israel. Es decir, aquí se está diciendo que esa cosa, el asno, hace referencia a un todo, o sea, a todo el pueblo de Israel. Esa es la figura de relación. Entonces, ahí esa es una sinécdoque. Ahora, Jeremías capítulo 8 versículo 7, ahí hay otra sinécdoque y veamos lo que dice. Ojo lo que dice. Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Creo que si entendieron ahorita la primera parte, esta también la van a comprender todavía mejor. Otra vez, ahí hay una sinécdoque, es decir, que está designando un todo con el nombre de una cosa. En este caso es la cigüeña, la tórtola, la grulla y la golondrina, que está haciendo mención del pueblo de Dios.
no son iguales, porque ellas hacen cosas y el pueblo de Dios no hace. ¿Qué hacen, por ejemplo, estos animalitos de acuerdo a lo que está hablando el texto? Bueno, ellos disciernen los tiempos. Estos animalitos disciernen los tiempos, pero Israel no discierne. No discierne que está por llegar el juicio de Dios y el pueblo de Dios no tiene discernimiento del juicio de Dios y estos animalitos sí disciernen los cambios del tiempo climático. Como dije, este es un lenguaje, en este caso es un lenguaje profético que está hablando de una profecía hacia el pueblo de Israel. Pero este es un lenguaje de relación llamado sinécdoque, para que lo tengan ahí. Otro más. Salmo 46:9. Salmo 46:9 dice, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Ojo con esto. Aquí nosotros encontramos otra vez este lenguaje de relación llamado sinécdoque, que designa, recuerden, un todo con el nombre de una cosa. Aquí, ¿cuál sería la sinécdoque, Luker? Bueno, la cosa, aquí hay otra falta que tengo que corregir aquí. Ok, la cosa que se menciona es el arco. Recuerden, aquí se menciona el arco, la lanza y los carros. Y el todo que se está designando se refiere a todas las naciones enemigas del pueblo de Israel. Este es el armamento de las naciones enemigas de Israel y como en este caso es un lenguaje profético, aquí, vamos a ver, es un lenguaje profético que aquí se dice, o sea, su lenguaje profético tiene que ver con este lenguaje de relación que es una sinécdoque que está hablando de cómo Dios derrotará al final de los tiempos a todas las naciones enemigas del pueblo de Israel, mientras su pueblo esté confiado en Dios. ¿Y cómo sabe eso, Luker? Bueno, hay que ver el contexto, hay que leer, obviamente no se los voy a leer todo, pero hay que leer qué es lo que viene hablando el texto, ¿verdad? Para poder tener conocimiento de eso. Y esto, de lo que vengo diciendo, esto va a pasar al final de los tiempos con Israel para que nosotros podamos comprender. Es decir, son muchos los enemigos, son muchos los países alrededor que quieren acabar con Israel, pero no pueden. Y ojo con esto, Israel es el país más pequeño de todo el mundo, o de los más pequeños, porque Costa Rica también es pequeño. Pero sin embargo, Dios está a favor de Israel y así que lamentablemente ellos no van a poder destruirlo. Más bien al contrario, el Señor les da la promesa de que un día Él va a derrotar a todos sus enemigos al final de los tiempos. Isaías, vamos a ver, Isaías capítulo 2, versículo 4, dice, Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Otra vez, esta es otra palabra profética, es un lenguaje profético, pero también aquí hay una sinécdoque que menciona un todo al nombrar una sola cosa. Aquí la única cosa que se menciona, o mejor dicho, las cosas que se mencionan con el nombre es las espadas, las lanzas, y nos hablan de un desarme total de las naciones. Proféticamente nos hablan de este desarme de todas las naciones en la venida de Cristo, cuando Cristo regrese, donde las armas se van a convertir en instrumentos de productividad en lugar de armas de guerra. Esas armas de guerra se van a transformar. Aquí es el lenguaje que se usa en instrumentos de productividad y todo pecado será quitado y no habrá más guerra, nos dice el texto. Esto lo que está haciendo referencia es a los 1000 años o lo que nosotros conocemos como el milenio, los 1000 años de paz, que Jesús va a reinar aquí en la tierra durante 1000 años. Sabemos que Satanás va a ser atado durante 1000 años, etcétera, todo eso.
porque así es como se dice en Apocalipsis, o más bien así es como se nos presenta cómo serán estos 1000 años de paz. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 20, del 1 al 6, para poder complementar lo que yo les estoy diciendo. Ahí ustedes lo pueden leer. Este lenguaje de relación, este es el lenguaje de relación, la sinécdoque. Vamos a la segunda. El siguiente lenguaje de relación es la metonimia. La metonimia, pónganle en punto B del lenguaje de relación. Y en este sí voy a requerir que presten mucha atención porque este sí es un poco más complejo. Es un poquito complejo, debo reconocerlo. Entonces es un poquito más difícil de, tal vez, de entender. Y es un poquito más difícil de descubrir que es una metonimia. Entonces voy a tratar de ir un poco lento con esto. La metonimia. La metonimia es el lenguaje que se usa para relacionar una cosa con el nombre de otra, y esta relación sirve de causa y efecto. Repito eso. La metonimia es el lenguaje que se usa para relacionar una cosa con el nombre de otra, y esta relación sirve de causa y efecto. Si ustedes entendieron la sinécdoque es una relación que designa un todo por el nombre de una cosa, o con el nombre de una cosa, como vimos por ejemplo con los animalitos, ¿verdad? En este caso, la relación es una cosa con el nombre de otra. Aquí es una cosa con el nombre de otra. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 16:31. Aquí no es un todo, recuerden, esto no es la sinécdoque, no es un todo, aquí es una cosa. Lucas 16:31, Jesús está hablando esta historia del rico y Lázaro, cómo los dos mueren y el rico está en el tormento y el padre Abraham está hablando con él y le dice, Lucas 16:31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La metonimia, les voy a decir de una vez cuál es. ¿Cuál sería? En Moisés y los profetas. La relación de una cosa con el nombre de otra. ¿Qué significa Moisés en este caso? Que si no oyen a Moisés, significa la ley. Y los profetas, ¿qué significa? Todo lo que es la historia. En palabras más sencillas, el Antiguo Testamento es lo que está mencionando. Entonces, lo que diría es, si no oyen o si no buscan en la ley y en los profetas o en el Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, es lo que está mencionando. Si no oyen al Antiguo Testamento, aunque se levante uno de los muertos, no se van a persuadir. Eso es la metonimia, la relación de una cosa con el nombre de otra. Esa cosa, en este caso, es, por ejemplo, Moisés, la ley, es la cosa con el nombre de otra, Moisés. Los profetas es todo lo que sigue, lo que es la historia, la poesía, los profetas, todo está incluido dentro de este nombre de los profetas. Ahora, recuerden que les dije que sirve de causa y efecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa y efecto? Hablando de esto. Bueno, dijimos que esta relación sirve de causa y efecto. Por ejemplo, si ellos escuchan a Moisés y a los profetas, que sería la causa, y lo que puede producir esto. Por eso les dice Abraham, si escuchan, ¿qué puede producir si escuchan a Moisés y a los profetas? Bueno, es decir, si escuchan el mensaje del Antiguo Testamento, ¿qué puede producir en los que oyen? Bueno, la respuesta es sencilla, causa y efecto. Un cambio de volverse a Dios, esa es la causa, perdón, eso sería el efecto. Esa es la causa. Y el efecto sería lo contrario de eso. Si no lo oyen, pues qué pena.
no va a haber cambio. Entonces, causa y efecto es que si lo escuchan el mensaje del Antiguo Testamento, entonces esto va a producir cambio en los corazones que se van a volver a Dios. Es causa y efecto. Lo contrario de causa y efecto es que si rechazan el mensaje del Antiguo Testamento, en este caso Moisés y los profetas, entonces van a ir a la condenación como le pasó al rico del caso de esa historia, ¿verdad? Así es, causa y efecto. Romanos capítulo 3, versículo 30. Vamos a este ejemplo. Es otra metonimia. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahí está otra vez la relación de una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, los de la circuncisión, es decir, aquí se está dando por otra cosa. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Evidentemente los judíos. A ellos se está refiriendo. Y si ustedes se fijan, está usando otro nombre, pero se refiere a ellos, a los judíos. Y los de la incircuncisión, ¿a quién se estará refiriendo? Bueno, se está refiriendo justamente a nosotros, a los gentiles. Se usa el nombre de una cosa para referirse a otra. Esa es la relación y en este caso, circuncisión a los judíos. Y los de la incircuncisión se relaciona con los que han creído por la fe en Jesucristo, pero que son los gentiles. Mateo 23, versículo del 1 al 2 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ahí encontramos una vez más una metonimia, la cátedra de Moisés. ¿A qué se refiere la cátedra de Moisés? Se está refiriendo a la ley, a los escritos de la ley, los escritos de Moisés. Pero en este caso, la causa y efecto es que ellos se creían unos expertos, se creían maestros conocedores de la ley, según ellos, pero realmente sus vidas estaban lejos de lo que es la ley. Y si nosotros leemos todo el capítulo 23, nosotros vamos a encontrar varias veces donde les dicen hipócritas. Son puros ayes, puros ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ay, y ahí les sigue diciendo Jesús. Porque ellos se sentían ser como grandes expertos, ¿verdad? En la ley, en los escritos de Moisés, pero en realidad no lo eran. Realmente ellos vivían lejos de esta ley de Moisés. Y por último, vamos a Juan capítulo 13, versículo 8. Aquí este versículo nada más para que ustedes lo entiendan el contexto. Jesús está lavando los pies a sus discípulos y cuando llega con Pedro, aquí es donde nosotros entramos. Y dice, ojo lo que dice, Pedro le dice al Señor, no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le responde y le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí la palabra lavare es la metonimia. Ahora, Luker, ¿por qué? Porque Jesús estaba lavando los pies, pero aquí Jesús no le habló de lavarle los pies. Porque escuchen lo que dice. Pedro le dice, no me lavarás los pies. Y Jesús le respondió y le dice, si no te lavare. Vea que dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Él no está hablando de los pies en ese momento. Jesús no le habló de lavarle los pies. Aquí Jesús le lanzó un mensaje muy fuerte y serio a Pedro. Lo que quiere es, si no te lavare. ¿Qué significa, Luker, si no te lavare? La relación con lavare, o es lavare, es con quitar los pecados. Es decir, Jesús está diciendo, si no te quito los pecados, no tienes parte conmigo. Aquí está la causa y el efecto clarísima. Que si no nos dejamos lavar por Jesús, pues nuestros pecados no van a ser perdonados, así de sencillo. Causa y efecto.
lavar. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso fue lo que dijo Jesús. Ahora, ya con esto finalizo para cerrar y terminar. Y les voy a dejar de una vez aquí la próxima lección, para terminar acá, les voy a dejar de una vez el título de la siguiente figura que la vamos a ver la próxima vez. Y la siguiente figura se llama figuras de índole personal. Figuras de índole personal para la siguiente lección. Ya nosotros hemos visto las figuras de comparación, figuras de dicción y figuras de relación. Y ahora las que vamos a ver la siguiente semana son las figuras de índole personal. Y les debo de confesar que estas tienen su complejidad. Entonces hay que prestar mucha atención, hay que anotar bien, etcétera, pero vamos a aprender bastante con todo esto. Les agradezco su tiempo a los que estuvieron escuchando, anotando y, y sigamos adelante con todo esto. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Hasta luego.